mis hermanos, que Dios les bendiga. Espero en el Señor que se encuentren muy bien. Gracias al Señor y a la oración de muchos de ustedes, nosotros ya estamos bastante mejor. Para los que no estaban enterados, nos dio el COVID en esta semana que pasó. Por eso el día viernes no tuvimos un video aquí del estudio porque estábamos enfermos. Pero gracias al Señor ya estamos bastante bien. Solo un poquito de raspazón acá, que es algo muy leve. Ya nada contagioso tampoco, así que parece que ahora está dando un poquito más, menos fuerte que las otras veces. Nos hicimos unas pruebas, salimos positivos la semana pasada, por eso digo que fue COVID. Pero ya no fue tan fuerte como en el 2021 nos dio con mi esposa. Y ahí sí estuvimos 2 semanas con mucho pesar. Pero gracias a Dios ya no está tan fuerte. No sé si ya ha disminuido la fuerza o los cuerpos ya tienen anticuerpos. Qué sé yo. Pero aquí estamos y pues con la ayuda del Señor estaremos estudiando Salmo 135 y Salmo 136. Así que es un gusto poder estar acá con ustedes y una vez más muchas gracias por sus oraciones, porque sabemos de que el Señor las ha respondido y eso nos llena de gozo a todos. Así que si de pronto voy a estar deteniendo la voz, qué sé yo, perdónenme por eso, pero haremos lo mejor posible para la gloria de Dios. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro, hermano, hermana, y nos encomendaremos al Señor para que nos guíe en este estudio que tendremos el día de hoy, Salmo 135 y Salmo 136. Aleluya. Bendito Padre amado, te damos gracias porque eres bueno, eres misericordioso. Gracias porque hasta el día de hoy tu fidelidad nos ha guardado, nos ha sostenido. Tu espíritu nos acompaña, tu palabra nos da dirección. Has sido fiel, Señor, y por eso estamos eternamente agradecidos. Por el perdón de nuestros pecados, por el amor y la gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Igualmente, Señor, eternamente agradecidos. Y el día de hoy te pedimos que hables a nuestras vidas a través de estos salmos, a través de la lectura que tendremos el día de hoy, y que cada uno de mis hermanos que están al otro lado de esta pantalla reciban tu bendición, no solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios, sino que tu espíritu les guarde, les acompañe. Y si alguno igual se encuentra enfermo, pon tu mano de sanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que es el momento de darle un like al video, compartirlo, ponerlo en tus redes sociales. Qué sé yo, lo que sea necesario para que otros sepan que estamos aquí y que estamos estudiando la palabra del Señor, ¿no? Salmo 135, la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Ya sabemos hacia dónde está apuntando esto, una comparación entre Dios y los ídolos falsos, los ídolos muertos, ¿no? Así que es un salmo de alabanza a Dios, exalta la grandeza, exalta el poder de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Creador, y arranca invitándonos a alabar a nuestro Dios. Alabad el nombre de Jehová, alabarle siervos de Jehová. Arranca con esta invitación. ¿Quiénes? Los que están en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. ¿No? Aquellos que están ¿recuerdas que veníamos leyendo los salmos del peregrinaje, ¿no? Estaban las fiestas de peregrinaje, la Pascua, por ejemplo, y entonces la gente de los diferentes lugares donde estaban viviendo tenían que ir hacia Jerusalén para celebrar estas fiestas, y en su camino, en su peregrinar, venían y traían estos cantos que nosotros hemos venido leyendo en las últimas semanas, y los veníamos leyendo en grupos de 3 porque había cierta relación en esos grupos de 3 salmos, ¿no? Así que algo que venimos, entonces tenemos ya la idea de que ya terminó el peregrinaje y ya se llegó al lugar de adoración, ya se llegó al templo, ¿no? Podemos ir teniendo en nuestra mente esto. Y entonces ya estamos ahí en el lugar y el canto invita a alabar a Dios, alabar al Señor. Los que están en la casa de Jehová, los que están en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová porque Él es bueno, y cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Alabad a Jehová
porque Él es bueno, y cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. La elección divina. Esta palabra a veces causa mucho conflicto en algunos de los creyentes, dependiendo algunas de las interpretaciones de la palabra del Señor. Una palabra interesante, así que te exhorto a ti, mi hermano, que le preguntes de pronto a tu pastor en tu congregación qué es lo que creen en cuanto a la elección divina. Y tú informarte también, qué es para que puedas afirmarte tú en estas tremendas verdades bíblicas que no podemos nosotros hacer a un lado, ¿no? Así que el Salmo arranca con esta invitación. ¿Por qué? Porque Dios merece ser alabado. Es una invitación a alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Dios merece ser alabado. Voy a leer hasta el verso 7. Dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Una elección para él, que le pertenezca, ¿no? Que es esta idea de esto es mío. Esto es lo que el salmista está diciendo. Nosotros le pertenecemos a Dios, no porque nosotros hayamos decidido ser de Dios, sino porque Dios fue el que nos eligió. Recuerda, hermano, que el ser humano en ningún momento ha tenido el deseo de buscar a Dios. El corazón del ser humano se inclina a hacer lo malo, a cometer el pecado, a alejarnos de Dios. Nuestra naturaleza humana está inclinada a hacer lo malo, a alejarnos de Dios. Nosotros no buscamos a Dios, nosotros buscamos lo nuestro, lo propio, el bienestar nuestro, una inclinación egoísta. Sin embargo, el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, el deseo de buscarle. Ese deseo que tú tienes, por ejemplo, ahorita, de estar sentado o sentada ahí leyendo la palabra de Dios, escuchando este estudio, acompañándonos juntos en la lectura de la palabra de Dios. Bueno, ese deseo lo puso Dios en tu corazón y en obediencia tú estás siguiendo esa dirección. Pero es Dios el que pone el deseo y Dios es el que pone el querer, dice la Escritura, como el hacer. Así que para Él sea la gloria de lo que está sucediendo en este preciso momento, ¿no? El mismo Señor pone en mí el deseo de venir y poder grabar este video, de tener este estudio juntos caminando en la palabra de Dios. Porque de mi corazón no nace eso. ¿Por qué? Porque mi corazón busca alejarse de Dios, pero la transformación que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros va creando estos deseos. Pero todo esto nace de Dios, no nace del ser humano, ¿no? Y eso es lo que el salmista está dejando claro en estos versos primeros que estamos leyendo. Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Es una elección de Dios. Dios eligió a estos, ¿no? Así que Dios te ha elegido también, mi hermano, y eso es algo por lo cual tú y yo debemos gozarnos. Nos gozamos nosotros porque tú has sido elegido, y tú a la vez te gozas porque has sido elegido, y te gozas porque nosotros a la vez hemos sido elegidos, y así nos gozamos los unos a los otros por las bendiciones que el Señor ha derramado sobre la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y aquí nos invita por la grandeza de Dios. Verso 5 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Y entonces hace esta comparación. Yo sé, hay una afirmación, mi hermano. No sé si tú puedes acompañar al salmista con esta afirmación de conocimiento y de certeza de que Dios es más grande. Porque yo sé que Jehová es grande, ¿no? Y el Señor nuestro, que es el mismo, ¿no? ¿Qué pasa con él? Mayor que todos los dioses. Para nosotros ahora, de pronto no es tan sorprendente, pudiéramos decir, porque nuestro contexto es algo totalmente diferente, aunque a la vez es sorprendente, ¿no? Pero estamos tan metidos en este mundo que no podemos percibir las grandezas de esto. Pero si tú te metes en el contexto de aquellos que lo están leyendo, donde cada pueblo tenía sus dioses, ¿no? Y los pueblos más poderosos se creía que tenían los dioses más poderosos, ¿no? Por ejemplo, Egipto tenía dioses muy poderosos, por eso era una nación poderosa, ¿no? Babilonia, sus dioses poderosos, por eso tenía, porque tenía dioses poderosos, era
bastante poderosa la nación a la misma vez, ¿no? Entonces está esta mentalidad bien clara y bien arraigada en la comunidad de aquel entonces. Entonces cuando el salmista viene y hace esta afirmación, está comparando de que aquello que es poderoso alrededor de él, el salmista está diciendo, yo sé que Dios es mucho más poderoso que eso. Pero estas afirmaciones tú y yo las podemos hacer en nuestra vida también el día de hoy. En mi caso, por ejemplo, ahorita que estaba enfermo, ¿será Dios más poderoso que esta enfermedad? ¿Qué tal por la crisis económica que amenaza llegar a nuestros países? ¿Será Dios más poderoso que eso? ¿Nos podrá sustentar Dios en medio de las dificultades y necesidades? ¿Podrá Dios tener un poder superior a las crisis y a las angustias que pudieran llegar a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestra vida? ¿Podrá Dios no liberarnos necesariamente de la crisis, pero sí sustentarnos en medio de la crisis? ¿Podrá acompañarnos en medio de la crisis? ¿Podrá sostenernos en medio de la crisis? ¿Podremos encontrar nosotros consuelo en el sustento y en el cuidado de Dios en medio de las angustias de la vida? ¿Es Dios más grande o no? ¿Es Dios más poderoso o no es Dios más poderoso? Podemos traer a nuestros días estas afirmaciones que el salmista está haciendo. Yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Recuerdo a aquel padre que lleva a su hijo con el Señor Jesucristo y Jesucristo le dice, ¿tú crees que yo puedo sanarlo? Y él dice, bueno, aumenta mi fe. La verdad no tengo la gran fe, para serte honesto, pero tú puedes hacerlo. Y en otra ocasión alguien se le acerca a Jesucristo y le dice, si tú quieres sanarme, sáname, buscando el deseo. Si tú quieres hacerlo, yo sé que tú tienes la capacidad para hacerlo. Lo que yo quiero ahora es de que tú quieras hacerlo. No sé si me entendiste en este acertijo, pero esto es lo que el salmista está diciendo. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Son las cosas que no suceden, que nosotros creemos que deberían de suceder, no es porque Dios está limitado y no puede hacerlo, sino que es porque no quiso hacerlo. Porque las cosas que Él quiere hacer las hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay límite geográfico, no hay límite en la creación donde Dios no pueda hacer valer su voluntad. Si Él quiere hacer, Él hace y no importa dónde, porque Él es Dios por encima de todo. Recuerda que en la mentalidad del salmista están los dioses locales, ¿no? Cada área tenía su dios, ¿no? Babilonia tenía su dios, los asirios tenían su dios, los medos y los persas tenían su dios, los romanos tenían sus dioses, los griegos tenían sus dioses. Esos son los dioses locales, como un dios encargado de la protección y el cuidado de cada área geográfica, ¿no? Y entonces Israel entiende que su Dios es Dios del universo, de toda la creación. Dios no es Dios solamente de una pequeña área, sino que es de todo. Por eso el salmista está haciendo esta afirmación también, y es muy válida y muy importante para el salmista dejar claro esto, que Dios hace lo que Él quiere, no solamente en una área geográfica donde le es permitido, sino que lo puede hacer en los cielos, lo puede hacer en la tierra, lo puede hacer en los mares, lo puede hacer en los abismos, lo puede hacer donde se le antoje la gana. Él puede hacer lo que Él quiere. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. Y el salmista comienza a exaltar la grandeza de Dios, el poderío de Dios, las maravillas de Dios, Dios como creador, porque es el que tiene el control de las nubes, tiene el control de la tierra, tiene el control de los relámpagos, y Él hace y Él crea como a Él bien le conviene. Entonces nos exhorta, nosotros debemos alabar a Dios contemplando, mis hermanos, esa soberanía y ese poder de Dios demostrado en la creación. Y hace el salmista esta invitación, nos invita a alabar a Dios en su soberanía y en el poder creador que hay en Él, ¿no? Gloria sea a Dios. Verso 8 dice, verso 8
Dice, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Recuerda las plagas allá en Egipto para que el pueblo saliera al desierto y de ahí cruzara para Canaán, para recibir la tierra prometida, para que pudiera salir de Egipto. Hubieron 10 plagas. Cada una de las plagas tocó uno de los dioses de los egipcios, demostrándole a Israel de que Dios es más fuerte que todos los dioses, y no solamente Israel, sino que a los egipcios también les mostró de que este Dios es mucho más grande que cualquier otro Dios que pudieran ellos tener en su territorio, ¿no? Dios obró poderosamente allá a favor del pueblo de Israel. Este es un pequeño relato del Éxodo y las conquistas que hubieron, ¿no? Dios haciendo proezas ahí en todo ese lugar. Mira lo que dice del 8 al 12. Él hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Primogénito, los primeros, una elección en cuanto a los que recibirían la muerte. Entre animales y humanos, solamente los primeros nacidos. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos. O sea que no hubo a quien se librara de esto. Recuerda, solo el pueblo de Israel era el que se libraba de esto. Destruyó a muchas naciones, mató a reyes poderosos, y comienza el relato también del camino en Éxodo, en el desierto, donde entraron también en conflicto con otros territorios, pero salieron victoriosos por la ayuda del Señor. Destruyó a muchas naciones, mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, ¿no? También dice que mató a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, aquí ya cuando entraron a la tierra prometida, bajo la dirección de Josué, con toda la compañía de Dios, para poder conquistar y dividir el territorio y cumplir así Dios su promesa de darles una tierra a ellos. Dios los trae en el desierto y les prometió una tierra, y para ahí los lleva, y aquí el relato nos cuenta de que la recibieron. Dice, y dio la tierra a ellos en heredad a Israel, y hace otra vez la afirmación, su pueblo es de Dios. Ya nos habló de la soberanía, ya nos habló del poderío sobre toda la creación, ya nos habló de la elección para con este pueblo, y ahora nos muestra y nos hace un recordatorio de las bendiciones y la compañía y la protección de Dios para aquellos a quienes ha elegido. Mi hermano, ¿eres tú alguien que Dios ha elegido? ¿Eres tú uno de los elegidos del Señor? ¿Qué crees tú? ¿Eres tú uno de los elegidos de Dios? Bueno, la Escritura dice que tú eres uno de los elegidos de Dios. Así que debemos vivir nosotros también con esta verdad de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Él es grande, Él es soberano, Él es poderoso, y Él es nuestro guardia, Él es nuestro cuidador, y no es de que esté al servicio nuestro, sino que lo ha prometido en su palabra. Gloria sea a nuestro Señor, ¿no? Son los grandes actos de Dios de redención aquí mostrados en esta historia, dan testimonio de la fidelidad y de la gracia de Dios. Vemos a un Dios fiel y a un Dios lleno de gracia. Debemos nosotros constantemente recordar y agradecer estas maravillas de salvación que el Señor ha hecho, haciendo posible así nuestra redención. El Señor es bueno y misericordioso. Dice el verso 13, oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Hay una historia. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Qué una bonita afirmación. Jehová juzgará a su pueblo. El hecho, mis hermanos, de ser elegidos de Dios, perdón, le dio un empujón a la cámara, por ahí se movió algo. El hecho de ser nosotros elegidos de Dios no nos exime de la disciplina de Dios. Y el libro de Hebreos dice que la disciplina de Dios es un acto de amor y de misericordia de Dios, porque es como un padre que corrige al hijo que ama.
Que si no lo amara, no lo corregiría, lo dejara que siguiera con su vida como va, pero como lo ama, le da corrección. Bueno, ese es el actuar de Dios para con nosotros también como sus hijos, ¿no? Así que es algo que tú y yo debemos tener presente. Verso 15 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Ya hizo una comparación aquí. Jehová es eterno, ok. Tiene historia, tiene relación con el pueblo, va de generación en generaciones. Él también es juez. Y en el verso 15 dice, los ídolos de las naciones son plata, son oro. Son simplemente algo material, algo sin vida, ¿no? Esta es una comparación entre este Dios vivo y verdadero, con estos ídolos que son ídolos muertos, ¿no? Dios es un Dios vivo. Dice, los ídolos son plata, son oro, son obra de manos de hombres. O sea, son creación del ser humano. Esta es parte de la creatividad del ser humano. A ver si puedo acomodar un poquito más la cámara, así como que... Bueno, no sé si hice la gran diferencia, pero no sé si tiraba mucho para arriba. En fin. Obra de manos de hombres. Los ídolos son creatividad, imaginación del ser humano. No es algo divino. Tienen boca, dice el escritor, y no hablan. Y da las características de algo inanimado, las características de algo sin vida, las características de algo que no tiene poder ni autoridad. No es igual con Dios. Dios habló, Dios juzgó, ya nos dio características. Dios es eterno, ¿no? Tu memoria, oh Jehová, la capacidad de pensar, de retener pensamientos, de tener ideas. Nos da ciertas características de Dios y nos da ciertas características de los ídolos que no tienen vida, que son muertos, y hace la comparación para concluir de que Dios es el verdadero y que es vivo. En cambio, los otros son ídolos muertos. Por eso no hay que temerles. Ellos tienen boca pero no hablan, ellos tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. No tienen nada de vida. Esta es la tontería de la idolatría. La búsqueda de protección de algo que no existe, que no es. Nuestra fe debe estar puesta exclusivamente en Dios. En este Dios vivo que es revelado a través de las Escrituras. Solo Dios es el que merece la adoración, porque Él es el que juzga y es el que da salvación. En cambio, los ídolos son simplemente obra de las manos. Semejantes a ellos, dice, son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces ahora abarca un mercado, digamos, abarca un mercado mucho más extenso, porque no solamente es el artífice de los ídolos el que está en esa ignorancia, sino que también los que lo compran y confían en esos ídolos son los que están en esa misma ignorancia. O sea, para que el artífice lo haga, tiene que haber un comprador. Y ahí está lo ridículo de la idolatría y de la confianza en los ídolos que no tienen vida. Casa de Israel, bendecida a Jehová. Casa de Aarón, bendecida a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Después de dar este recuento, la exhortación es: alaben a Dios, bendigan a Dios. Solo Él merece la adoración, solo Él merece todo esto, ¿no? Algunas aplicaciones que pudiéramos nosotros sacar para como resumir a unos puntos prácticos para nuestra vida después de la lectura de este salmo, ¿no? Y es que este salmo nos exhorta, primer punto diría, nos exhorta a alabar a Dios. Alabar a Dios teniendo en mente su poder, su obra creadora y la soberanía sobre toda esta misma creación, ¿no? Así que tener en cuenta esas cosas. Otro punto práctico que nosotros pudiéramos ver acá en esta sección que leímos
es el conmemorar y celebrar lo que Dios ha hecho en nuestra historia personal y en nuestra historia como iglesia. Conmemorar, celebrar las cosas que Dios ha hecho con nosotros como iglesia y como individuos. Otra exhortación que podemos encontrar en esto, o algún punto práctico, como tú quieras llamarle, algo que podamos poner nosotros en acción, es este llamado a discernir los ídolos. Aquí nos presentó unos ídolos. No tienen ojos, no ven, no salvan, no juzgan, no tienen sentido, qué sé yo, no tiene sentido de ser. Y nosotros diríamos, como creyentes, bueno, yo no tengo una imagen a la cual yo me inclino, a la cual yo le pido milagros, en la cual yo deposito mi confianza. Diría un creyente, yo no tengo eso, ¿no? Pero los ídolos no se limitan solamente a eso, sino a todo aquello que ocupa el espacio que a Dios le pertenece. A Dios le pertenece nuestra vida, a Dios le pertenece nuestra confianza, a Dios le pertenece nuestra esperanza, a Dios le pertenece nuestras decisiones, a Dios le pertenece nuestro corazón, a Dios le pertenece nuestra vida, a Dios le pertenece todo, ¿no? Y cuando nosotros nos dividimos en partes y nuestra confianza no la ponemos en Dios, sino que la ponemos en otra cosa, como en el dinero, en el trabajo, nuestra confianza la ponemos, o nuestro sustento lo ponemos en ciertas áreas que no es Dios, pudiéramos en cierto sentido nosotros estar creando también ídolos. Así que hay una exhortación para nosotros a la misma vez aquí, ¿no? A nuestros ídolos contemporáneos, todo aquello que compite por nuestra lealtad. Nos exhorta este salmo a rechazarlos para servirle solamente a un Dios vivo. Y evaluar todo aquello que ocupa nuestro tiempo y todo aquello que ocupa nuestros recursos. Cosas importantes que tú y yo debemos tomar en cuenta, mis hermanos. Muy bien. Esto fue el Salmo 135. Recuerda que al final vamos a presentar unas preguntas de discusión para que tú te detengas a analizar más lo que hoy aprendimos y así enriquecer más el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Hoy estaremos viendo solo dos salmos, Salmo 135 y el Salmo 136. Gloria a Dios. Vamos muy bien en el tiempo. Salmo 136 es un himno, podríamos decir que es un himno litúrgico de alabanza a Dios. Y es un canto por la misericordia eterna de Dios. Si te das cuenta, se canta una parte, ¿no? Y el grupo responde otra parte. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y para siempre es su misericordia, tú lo vas a encontrar repetido después de cada primer frase, después de cada primer llamado a la alabanza, después de cada primera oración. El resultado es para siempre es su misericordia. Eso es un canto a la misericordia eterna de Dios, ¿no? Inicia esto invocando, dando gracias a Dios, porque es el Señor por encima de todo, el Señor de los señores. Salta a hablarnos o a comunicarnos las maravillas de la creación con las mismas respuestas, porque para siempre es su misericordia. Después la obra de Dios al librar otra vez nos recuerda esta liberación de Dios del pueblo de Israel de la esclavitud que tenía en Egipto, guiándolos por el desierto, dándole la tierra prometida, como que todo el proceso. Y se sigue también repitiendo porque para siempre es su misericordia, ¿no? Y finalmente, bueno, presenta celebrando que Dios los libera de otros enemigos. O sea, no se terminó la obra de amor y de misericordia de Dios
en un evento, sino que continuó Dios derramando su misericordia y su fidelidad. Y por eso dice que su fidelidad, su amor, su misericordia son eternos, ¿no? Vamos a leer del 1 al 9. El 1 al 9 está enfocado, en cierto sentido, hacia las maravillas de la creación. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoree de día, porque para siempre es su misericordia. Y la luna y las estrellas que señorean en la noche. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y hay un énfasis en la creación de Dios. Hay un énfasis aquí entre el Dios que es bueno, el Dios que no solamente es bueno, sino que es un Dios por encima de los dioses y es un Señor por encima de los señores. Lo que nos había afirmado en el anterior, una comparación con los ídolos mudos, y aquí nos vuelve a hacer esta afirmación y después hay una especie de enfoque a Dios en cuanto a la creación, las maravillas que hizo, las hizo con entendimiento. Y de ahí da una explicación de algunas de las maravillas de Dios. Digo algunas porque todo lo que Dios ha hecho, todo es maravilloso, ¿no? Del 4 al 10 podemos ver nosotros ese enfoque en las maravillas de la creación. Dios hizo los cielos, extendió la tierra, creó el sol, creó la luna, creó todas las estrellas, todo lo hizo con sabiduría. Todo esto da testimonio del poder y de la gloria de Dios. Y por eso debemos nosotros alabar a nuestro Creador, contemplando la belleza de la obra. O sea que al nosotros detenernos y ver la creación de Dios, debiera de nacer de nuestro corazón un canto de alabanza y de adoración a Dios por las cosas que Él ha hecho, por las maravillas que Él ha hecho. Pasamos del 10 al 15. Y aquí hay un enfoque en la liberación que Dios ha hecho de forma poderosa, que Dios hizo de forma poderosa, ¿no?, a Israel cuando estaba en la esclavitud. Ya que es el que hizo maravillas, el que hizo la creación, el Salmo continúa exhortando a la adoración de la misericordia eterna de Dios. Y su enfoque ahora es al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Dios, no. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es. Vamos a leerlo completo. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y con brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar, porque para siempre es su misericordia. Y vemos acá la salida de la esclavitud. Mató a los primogénitos, saca al pueblo, lo hizo con un brazo fuerte, con un brazo extendido, abrió el mar para que el pueblo cruzara en medio, hizo pasar a Israel en medio del mar. Cuando Israel pasa, Dios cierra el mar y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Y para siempre es su misericordia. Este es el canto recordando las maravillas de Dios, las maravillas que el Señor ha hecho, ¿no? La redención del Éxodo. Esta es la demostración suprema para este pueblo y para nosotros de la misericordia de Dios. El Dios liberándonos de la esclavitud cuando éramos enemigos. Lo mismo dice la Escritura en el Nuevo Testamento,
que cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros, para perdonar nuestros pecados y liberarnos así de la esclavitud del pecado y darnos libertad. Así que debemos nosotros de la misma manera celebrar y agradecer nuestra liberación del pecado por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Nos exhorta esto a alabar a Dios por eso. Continuamos, verso 16 hasta el 22. Y está aquí: ya que han sido liberados, cruzaron el Mar Rojo, ahora viene la guía y la protección de Dios en el desierto, ¿no? La compañía de Dios en medio del desierto para con el pueblo. Del 16 hasta el 22 dice: al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Y esto está bastante bonito porque no sé en qué país tú nos estás escuchando. No sé si tú antes tuviste esta práctica de llevar ovejas o vacas o ganado o un que otro animalito a que coma pasto en la libertad, ¿no? Lo llevas, lo cuidas, aliméntate y yo te voy a estar cuidando, ¿no? Come lo que necesites, come lo que tú quieras, todo esto te lo puedes comer si así quieres, yo voy a estarte cuidando aquí. Ya cuando termines, cuando estés saciado, entonces nos regresamos a casa, ¿no? Prácticamente lo que el pastor le dice a las ovejas o a los animalitos cuando se llevan a pastorear. Yo recuerdo que mi mamá me enviaba a mi hermana y a mí, tenían 2 puercos y no era lo que teníamos que ir a pastorear. Nosotros no teníamos grandes ganados, teníamos 2 puercos y teníamos que llevarlos a pastorear. Nos los amarrábamos en la cintura y ahí, porque si se escapaban esos ya nunca los íbamos a poder alcanzar. Pero los llevábamos a donde estaban los pastos verdes, que comieran, que bebieran agua del río, y ya después nos regresábamos a la casa, ¿no? Eran nuestras tareas de niños, ¿no? Teníamos nuestros 5, 6, 7 años, por ahí teníamos que ir haciendo esas cosas, ¿no? Recuerdo yo. Mi mamá de pronto dará un comentario y dirá: son mentiras, yo nunca hice eso con mis bebés. Bueno, yo recuerdo que íbamos de niño a todo eso, ¿no? Bueno, les cuento esto por la expresión del salmista cuando está diciendo que los pastoreó en el desierto. O sea, no fue un abandono en el desierto. No fue como la queja que ellos traían: nos sacaron aquí para matarnos. ¿Ok? Ay, tuvieron sed. Nos trajo aquí para matarnos de sed. Les dio hambre. Ay, nos trajo aquí para que muriéramos de hambre. Les dio maná. Ay, nos trajo aquí para morir aburridos comiendo de lo mismo todos los días. No puede darnos carne, solo esto que cae del cielo nos puede dar. Se fastidiaron rápidamente, ¿no? Una queja constante en el desierto. Sin embargo, el salmista, que ve con ojos diferentes la situación, se atreve a decir: no, él, como el pastor de las ovejas, como el buen pastor, lo que hizo fue sacarlos y pastorearles, guiarles les dio sustento, les dio lo necesario, tenían ahí, los estaba cuidando, los estaba protegiendo. Es la imagen del salmista, el que pastoreó a su pueblo por el desierto, y el pueblo respondía: porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Ahí vemos el cuidado y la protección de Dios. Recuerda que este era un pueblo campesino, esclavo, no eran guerreros. La mano protectora de Dios vino guardándoles y dándoles victoria. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, el rey de Basán, lo destruyó también. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad. De estos dos.
porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Aún en los momentos difíciles, Dios mostró su fidelidad al pueblo. Alimentó de forma milagrosa, protegió de forma milagrosa, los condujo en el desierto de forma milagrosa. Y eso, mis hermanos, nos exhorta a nosotros a poder depositar nuestra confianza en Dios también, de que Dios proveerá para nuestras necesidades, nos guiará y nos guardará en nuestros momentos difíciles. Una bonita enseñanza que nosotros podemos sacar de esto. Y el Salmo termina hablando ya de la victoria sobre los enemigos que Dios da. Mira lo que dice el verso 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. O sea, en el momento de tristeza se acordó de nosotros. ¿Qué pasó con mi...? Ahí estamos, para subrayar. Ahí estamos. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y ahora ya viene el momento, estaba abatido, estaba angustiado. Nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. El cuidado de Dios constante. El cuidado de Dios constante. Dios da libertad de los enemigos. Incluso hoy en día, mis hermanos, Dios nos da victoria espiritual en Cristo Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Nuestros grandes enemigos tenemos victoria en Cristo Jesús. Así que debemos depender de la gracia de Dios y no confiar en nuestras propias fuerzas. Este salmo nos exhorta a depositar nuestra confianza total en Dios y no confiar en nuestras fuerzas. Alabad a Dios de los cielos, termina diciendo el salmista, porque para siempre es su misericordia. Gloria sea a nuestro Señor. Así que nos corresponde a nosotros contemplar y cuidar todo esto que el Señor nos ha permitido experimentar. Toda la creación como un acto de adoración a Dios. Nos corresponde alabar a Dios por lo que ha hecho, pero a la misma vez cuidar todo aquello que Él ha hecho. Debemos recordar, esto nos exhorta también a recordar toda la obra redentora de Dios, que se consuma en la cruz. Perdón, volví a mover la cámara. Que se consuma en la cruz y así poder nosotros cultivar una conducta, un carácter de gratitud, de agradecimiento y celebrar eso, mis hermanos. Cosas en las que pudiéramos nosotros enfocarnos, animarnos mutuamente a depender en la gracia de Dios y vencer así nuestras luchas espirituales. Dar testimonio de nuestras victorias, así como lo está haciendo el salmista aquí. Un bonito canto, me puedo imaginar las multitudes, quizá uno dirigiendo, no había micrófono en aquel entonces, quizá uno dirigiendo o un grupo dirigiendo, apuntando a varias áreas, a los 4 puntos cardinales, quizá para que la mayoría de la gente pudiera escuchar, quizá gritando así, alabad a Jehová porque Él es bueno, y la multitud respondiendo porque para siempre es su misericordia. No sé si puedes imaginarte tú esos miles y miles de personas congregadas en las fiestas, en las celebraciones de peregrinaje, y las multitudes elevando sus voces y cantándole esto a Dios. Estas imágenes nosotros las podemos ver allá en Apocalipsis, donde había millares de toda raza, de toda lengua, de toda nación, alabando al Cordero. Aquel día será glorioso. Bueno, aquellos días serán gloriosos. Y esa es nuestra esperanza, este es nuestro deseo, que lleguemos nosotros a ese momento y podamos de la misma manera alabar y exaltar a nuestro Dios así. Muy bien, unas preguntas de discusión para que puedas tú continuar con esta lectura que tuvimos ahorita, este pequeño estudio que tuvimos.
continúes tú con tu meditación, reflexión, y así des respuesta a esto si estás solo o con alguien más. Un bonito tema para discutir, ¿no? Ahí va la primera pregunta. Dice, ¿cómo podemos equilibrar la alabanza a Dios por sus obras maravillosas en la creación y en la historia, con la alabanza a su carácter y naturaleza eternos? Un equilibrio, ¿no? Que no de pronto nos inclinemos en nuestra alabanza solamente por una área, sino que tratemos de abarcar todas las áreas de lo que conocemos y entendemos de Dios. Maravilloso, protector, creador, su carácter, su naturaleza eternos, todo eso. Otra pregunta, ¿cuáles son los ídolos principales que compiten con el Dios vivo hoy en día, tanto en la sociedad como en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos identificarlos y reemplazarlos con la adoración exclusiva a Dios? Una bonita reflexión. ¿Cómo podemos cultivar una espiritualidad de admiración y gratitud a Dios, contemplando su revelación tanto en la creación como en la escritura? ¿Cómo podemos cultivar una espiritualidad de admiración y gratitud a Dios, contemplando su revelación tanto en la creación como en la escritura? ¿Y de qué formas concretas podemos como iglesia testimoniar o testificar mejor del amor fiel y la gracia inagotable de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos dar un mejor testimonio nosotros, ¿no? ¿De qué formas concretas podemos hacerlo? Bueno, espero que estas preguntas te sirvan y te ayuden a enriquecer más la reflexión y la discusión de estos dos salmos que vimos el día de hoy. Salmo 135, Salmo 136. Quisiera también presentarte algo. Deja ver si puedo acomodar esto aquí. Creo que sí. Muy bien. Sí, creo que acá. Acomodar esto aquí. Hemos venido, si tú eres estás inscrito al canal, te han llegado notificaciones de un devocional que estamos leyendo diariamente. Bueno, de lunes a viernes estamos pasando el devocional. Si no lo has escuchado, ve al canal, ahí está, ve a las listas del canal y ahí está el devocional. La idea es poder pasar un momento con el Señor. A veces hay gente que tiene una vida muy apresurada, muy acarrerada, que siempre es necesario sacar el tiempo para el Señor, pero queremos de una u otra forma dar una ayuda extra para que se pueda cumplir esa meta en sus vidas. Entonces hicimos este devocional basado en Génesis, basado en Éxodo. Se está trabajando en los otros libros. Queremos hacer un devocional para cada libro. Te va a servir para leer toda la Biblia y te va a servir no solamente para leerla, sino meditar y sacar algunas enseñanzas de tu lectura diaria. Es algo que va a ser de gran bendición y ya está siendo de gran bendición para algunos. Algunos ya adquirieron su ejemplar, digámosle así, ¿no? Vamos a movernos para en medio. Muy bien, este es el devocional a través de Génesis y el devocional a través de Éxodo. Si tú quieres tenerlos de una forma física, estos son, no sé si lo puedes ver ahí ya. Bueno, abajo hay un link, abajo en la descripción de este canal hay un link donde tú puedes adquirirlos por una ofrenda, por una ayuda mínima para poder cubrir material y esas cosas. No nos queremos enriquecer con esto. Además esto no nos haría ricos. Pero algo accesible para que tú puedas tenerlo ahí a la mano, irlo leyendo, irlo aprendiendo. Así que bueno, espero que sea de bendición y espero también que estos estudios que estamos teniendo sean de bendición para ti. Es un gusto saber de que estás tú aprendiendo juntamente con nosotros. Vamos juntos aprendiendo la palabra del Señor, creciendo en ella.
Nos despedimos entonces con una oración. Recuerda darle un like al video, compártelo en las redes sociales, tus amistades, hermanos en la fe, qué sé yo, tus amigos, para que juntos podamos ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Y además, motívate tú para que enseñes la palabra de Dios, y puedes usar esto como material de enseñanza para instruir a otros también. Puedes a la misma vez usar las meditaciones diarias que están saliendo ahorita en el devocional que te estaba enseñando, para poderlos enseñar en algún grupo de estudio también a la misma vez. Tocar esos puntos, enseñarlos, expandirlos un poquito y usarlo como un material. Así que espero que todo lo que estamos haciendo aquí sea de bendición para tu vida. Vamos a despedirnos con una oración. Amantísimo Señor, te damos gracias. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias porque eres fiel, porque eres Señor sobre todas las cosas. Porque tu palabra nos da dirección, tu palabra nos purifica, tu palabra nos guarda, nos ayuda. Tu palabra nos es de gran bendición. Gracias por tan tremendo amor y tan tremenda fidelidad. Ayúdanos a poner en práctica lo aprendido el día de hoy, a reflexionar en tus maravillas, en tu poderío, en tu soberanía, a exaltarte por tu carácter, exaltarte por tu amor, por tu fidelidad, a alabarte en todo momento y a motivar a otros también, a levantar sus voces en alabanza y en adoración. Guárdanos, bendícenos, y a aquellos que estamos enfermos, tráenos sanidad. Y gracias una vez más porque podemos venir a ti y depositar en ti nuestra confianza y nuestra esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano, y nos estaremos viendo pronto. Te dejo con un anuncio de despedida. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.